Maestros, buenas noches. Miren, déjenme compartirles dos notas de hoy, 12 de mayo, antes de que mañana, miércoles 13, den en la mañanera la información que vayan a dar. Y antes de que se sigan sumando más estados al no regreso a clases presenciales. El medio de comunicación Insurgencia Magisterial, Insurgencia Magisterial, bueno, nos comparte esta nota en su columna el día de hoy, 12 de mayo. Y sí quiero compartírselos porque sí es importante que veamos, pues, de qué se trata. Aquí se ve a Esteban Moctezuma con su ex patrón, ex jefe, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca. Es un texto de Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza, en la columna Cortocircuitos del 12 de mayo del 2020. Quiero darle lectura para que ustedes vayan más o menos pescando la idea de lo que se trata. Es un video, no es en vivo, es un video que se está grabando para grabarse, guardarse en el equipo y luego compartirse. Dice: la presión del actual secretario de Educación para concluir el ciclo escolar 2019-2020 de forma presencial ha sido constante. Desde principios de abril sentenció: a pesar de COVID-19, el ciclo escolar se cumplirá lo mismo que los aprendizajes esperados en los planes y programas. Aún estábamos lejos de alcanzar el pico más alto de contagios. Desde entonces, las declaraciones del secretario de Educación han sido noticia. Insiste una y otra vez que el ciclo escolar no se perderá. Por el contrario, se terminará en tiempo y forma. Ha ido aún más lejos al afirmar que las clases se reinician o se reiniciarán el 1 de junio. Apenas hace 4 días, diferentes medios cabecearon sus notas reiterando esta misma posición. Las respuestas no se han hecho esperar. Desde distintos lugares han surgido voces en contra de esta postura. Algunos han señalado como el principal motivo de desacuerdo los problemas que profundizan la desigualdad educativa. Es el caso de la petición lanzada en Chang-Or desde el mes de abril, dirigida al secretario de Educación, al señor Esteban Moctezuma. La mejor opción para terminar el ciclo escolar es posponiendo su fin. Ese fue el Chang-Or, posponiendo su fin. La mejor opción para terminar el ciclo escolar es posponiendo su fin, que logró recabar más de 566,000 firmas. Los y las firmantes argumentan que ni las clases en línea ni por televisión son una solución aceptable, dado los múltiples problemas técnicos, pedagógicos y emocionales que solo agravan las desigualdades. La petición concluye proponiendo recorrer el final del ciclo escolar en lugar de forzar su conclusión en forma presencial. Con ese Chang-Or, lo único que se logró fue que se recorriera el ciclo escolar hasta el 17 de julio. Semanas después, diversas organizaciones magisteriales y docentes de distintos niveles de educación básica lanzaron una nueva petición para que concluya el ciclo escolar. Las razones, condiciones precarias del sistema de salud y educación pública, despidos, reducción salarial, carencia de condiciones sanitarias aceptables en las escuelas. Además, Aprende en Casa no proporciona herramientas para entender, asimilar y afrontar las consecuencias de la pandemia. A esto se suma el constante hostigamiento laboral a los profesores, a quienes se les solicitan evidencias, reportes e informes a cualquier hora y día de la semana. Por todas estas razones, los firmantes proponen dar por concluido el ciclo escolar en el nivel básico, evaluar a las y los alumnos con base en la información de la que disponen las maestras y maestros, mantener las alternativas de educación a distancia en forma voluntaria, asegurar las condiciones para volver a las aulas, permitiendo que las comunidades escolares determinen las estrategias más adecuadas según su contexto y condiciones específicas, respetar horarios de trabajo por parte de los directivos,
prohibir despidos y disminución de salarios, conceder licencias con goce de sueldo a las y los trabajadores con enfermedades que los ubican en grupos vulnerables al contagio, que los sindicatos magisteriales apliquen sus recursos al cuidado de la salud y la preservación de la educación pública. Algunos analistas se han sumado al debate señalando que el regreso a clases será difícil de por sí, dadas las desigualdades, condiciones de infraestructura, disponibilidad de servicios básicos y el nivel de exigencia organizativa y económica que representa o representará para los propios padres garantizar condiciones de seguridad y sanidad adecuada. De ahí que lo más importante para las autoridades educativas no tendría que ser el reinicio de las clases en el aula, sino cuáles son las debilidades estructurales que están quedando al descubierto con el COVID-19 y cómo se van a enfrentar para el próximo ciclo escolar. Bueno, preguntas sin respuesta. La SEP, al parecer, no ve ni escucha las voces críticas en el horizonte del señor secretario. Tal parece que solo están los empresarios, esos con los que convive y se entiende bien desde hace 20 años, cuando presidía la Fundación Azteca y la organización Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Apenas el 7 de mayo sostuvo una reunión virtual con la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Frente a los dirigentes de dicho organismo informó que el sistema educativo regresaría fortalecido, adelantado a su tiempo, pues ante la pandemia las estrategias implementadas habían abierto la puerta al conocimiento global, constituyendo un impulso hacia lo digital, al tiempo que los alumnos continúan con su aprendizaje y padres y madres están colaborando. Eso es lo que dice Moctezuma, que padres y madres están colaborando y que el programa Aprende en Casa va de mil maravillas, Fue todavía más lejos al anunciar que se aplicará una evaluación diagnóstica para conocer el avance que han logrado los alumnos con la programación y contenidos de Aprende en Casa, cuyo eje rector son los libros de texto gratuitos, mismos que según él garantizan equidad e inclusión en el aprendizaje a distancia. ¿Cuál será la concepción de equidad del señor secretario? ¿Qué le llevará a suponer que unos libros por sí mismos son dadores de equidad e inclusión? Si así fuera, ¿por qué la equidad continúa siendo un problema para los gobiernos anteriores y el actual? En la postura de la SEP hay varios detalles, elementos e informaciones sin sentido, no cuadran. Primero, el propio secretario asegura que Aprende en Casa. Fíjense, el propio secretario de Educación asegura que Aprende en Casa no sustituye a la escuela, por lo tanto, cuando los alumnos regresen a las aulas, se retomarán contenidos y aprendizajes previstos. Segundo, informa que los alumnos serán evaluados para conocer el avance que han logrado con las clases desde casa, cuando el motivo por el que insiste en regresar 4 semanas a clases es por concluir el ciclo, por concluirlo. Tercero, cuando vuelvan a clases el 1 de junio serán regularizados para compensar rezagos, porque Aprende en Casa no sustituye el trabajo presencial. Entonces, ¿para qué someter a alumnos, madres y padres y maestras a presiones y esfuerzos que no serán considerados como parte del ciclo escolar? ¿Cuál es la prisa del señor secretario? ¿A qué o a quién se quiere adelantar? ¿Por qué tal certeza en una fecha específica? ¿Cuál es el motivo de la reiteración en la reanudación presencial del ciclo escolar? ¿Por qué insiste tanto en lograr unos aprendizajes esperados cuando estamos en medio de una situación caótica en la que las decisiones se van adaptando en función de cómo van cambiando las circunstancias sanitarias? ¿Dar por terminado el ciclo escolar? Es posible, otros países así lo han decidido, pero la SEP argumenta que no somos ni estamos en Italia, España o Estados Unidos. Muy bien, de acuerdo, veamos entonces la situación particular de nuestro país.
Apoyándonos únicamente en el mismo argumento del secretario de Educación, el ciclo escolar ya contaba con un avance del 75% al inicio de la suspensión de clases. Si a eso le agregamos el trabajo realizado por los profesores, padres, niñas, niños y jóvenes en Aprende en Casa, entonces, ¿cuál es el caso de exponer con su regreso a las escuelas bastante incierto? ¿Cuál es el caso de exponerlos con un regreso a la escuela o a las escuelas bastante incierto? ¿Por qué causa, motivo o razón? Aquí se escucharon como la chilindrina, ¿verdad? ¿Por qué causa, motivo o razón Aprende en Casa no puede ser considerado por la SEP como parte del avance del ciclo escolar? ¿Se trata acaso de un mero entretenimiento? Si es así, resulta demasiado costoso para muchas familias. Esto es muy delicado, maestros. Ya se había escuchado esto, de que los aprendizajes esperados, de que las actividades trabajadas en el programa Aprende en Casa no se iban a evaluar y no se iban a tomar en cuenta. Ya había habido una manifestación en ese sentido. Por esto aquí Insurgencia Magisterial lo vuelve a retomar. ¿Por qué causa, motivo o razón Aprende en Casa no pueden ser considerados por la SEP como parte del avance del ciclo escolar? ¿Se trata acaso de un mero entretenimiento? Si es así, resulta demasiado costoso para muchas familias. ¿Qué hacer? Y aquí viene la postura de Insurgencia Magisterial. Dice, el confinamiento en sí mismo es estresante. Todos sabemos muy bien lo que significa. Lo estamos viviendo en carne propia. Muchos han perdido familiares, el empleo, la salud, los ingresos para alimentarse. Muchos duelos por procesar. ¿Cómo está afectando todo esto a niñas, niños y jóvenes? No lo sabemos. A esto se suma el exceso de tareas, más trabajo para los profesores, quienes dedican más tiempo a cumplir actividades y entregar evidencias. Doble o triple presión para los padres que en un mismo espacio atienden las exigencias del empleo, cuidan y alimentan a los hijos y realizan labores domésticas. Pero la SEP va derecho y no se quita. Una y otra vez insiste en que lo más importante son los aprendizajes esperados previstos en planes y programas. Pese a que evidencia no es igual a aprendizaje significativo, tarea no equivale a comprensión y apropiación de contenidos, mucho menos a adquisición de conocimientos. El tema es delicado, más aún cuando las condiciones del regreso no están claras ni siquiera para el señor secretario. Al ser cuestionado por una entrevistadora de Milenio sobre las garantías que dará la SEP a los padres de familia para el regreso a clases, tales como medidas de protección y sanitización en aulas donde no hay 60, en aulas donde hay 60 alumnos y se carece de sistemas de ventilación, Esteban Moctezuma afirmó que no existen aulas con esa cantidad de alumnos. En general, podemos decir que los salones que están muy poblados tienen alrededor de 35 a 40 alumnos. El promedio es 20. Eso es lo que piensa el secretario de Educación, que el promedio de alumnos por grupo a nivel nacional son 20. La discusión y alegato oficial queda atrapada en la pérdida del ciclo escolar. Resulta necesario ir más allá. ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? O mejor aún, ¿quién pierde? ¿Quién gana? A estas alturas, las pérdidas superan por mucho la del ciclo escolar. Unos más, otros menos, pero todas y todos las padecemos. Más aún quienes viven en situaciones de desigualdad profunda. Por eso decimos, en las actuales circunstancias, ganar o perder es relativo. Quizá deberíamos comenzar por reconocer las muchas pérdidas por las que estamos atravesando. También aceptar nuestra coignorancia ante algo que nunca nadie había vivido antes. Ese solo hecho nos obliga a reinventarnos. Esa es la palabra. Ese solo hecho nos obliga a reinventarnos. Desde una perspectiva completamente distinta a la oficial, nuestra salud mental, base de una formación integral, se ha visto seriamente comprometida. No es una cuestión meramente personal, mucho menos individual. Preservarla es responsabilidad de todos, comenzando por quienes conducen el sistema educativo a nivel nacional y estatal. Aprovechando las puertas abiertas, las oportunidades que la pandemia nos ha abierto para cuestionarlo todo, para revisar, replantear y construir la escuela como un lugar donde los vínculos positivos son fundamentales para hacer comunidad,
esa que necesitamos con urgencia para enfrentar juntas catástrofes de todos tipos, como epidemiológicas, sociales, ambientales y afectivas. Pese a todas las intervenciones y remodelaciones de las que ha sido objeto para convertirla en una organización cada día más parecida a una empresa productiva, la escuela es todavía un espacio de soporte y contención social en el que las niñas y niños más vulnerables encuentran la oportunidad de desarrollar vínculos significativos, indispensables para reconstruir el tejido social. Si algo necesitamos con urgencia es reconstruir estos lazos. En este momento nos parece que esto es más importante que unos aprendizajes académicos preestablecidos en planes y programas que no encajan con la realidad cambiante que vivimos. Insistir en regresar a las aulas para cumplir con unos aprendizajes esperados raya en la esquizofrenia institucional. Fíjense nada más, insistir en regresar a las aulas para cumplir con unos aprendizajes esperados raya en la esquizofrenia institucional. Esto va a ir después del nombre del video. La enorme incertidumbre y desequilibrio provocado por la pandemia ha provocado que absolutamente nada sea lo esperado. En lugar de eso, apostemos a la construcción o reafirmación, ahí donde los hay, de vínculos positivos, ingrediente indispensable para avanzar hacia una ética del cuidado de los otros y un mundo en el que prive el bien común. Bueno, a mí me parece muy buena la aportación de este medio de Insurgencia Magisterial, hoy 12 de mayo, un día antes, porque mañana van a dar las indicaciones sobre qué va a pasar a nivel nacional, aunque esto ya sería pues X para muchos estados, porque muchos gobernadores ya tomaron sus propias decisiones. Exigimos declarar concluido el ciclo escolar 2019-2020. Preparemos un regreso a las mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, propongamos y desarrollemos programas culturales, recreativos y de atención psicológica a niñas, niños y jóvenes, especialmente para aquellos quienes están viviendo un cúmulo incomprensible de pérdidas. Muy bien. La fotografía que se presenta aquí es del columnista. Esta fotografía es del columnista. Y las fuentes son textos de Aristegui Noticias, Moreno T, Ibarra F, de la CEP, de Miranda JC, de Wong y solamente eso. Ese es lo que yo les quería compartir de Insurgencia Magisterial. Está bien, maestro, está bien. Es una crítica muy analizada y muy constructiva. Es una crítica muy analizada y muy constructiva de la información que ha salido de esas mismas fuentes, de declaraciones públicas, y aparte hay una postura del medio. Miren, déjenme decirles, por ejemplo, ahorita, vamos a ver, aquí hay una, ¿cómo le llaman? Hay una nota de educación futura. Esta educación futura en Twitter ya lo habían vetado, No sé cómo lo hicieron para recuperar la página en Twitter, pero lo habían vetado, pero hubo alguien que estuvo pidiendo porque regresaran y regresaron. Dice aquí, casi la mitad de profesores no tuvieron asesoría ni acompañamiento para implementar el programa Aprende en Casa. Esta es una información que ellos obtuvieron de la misma información que da la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Y es del 12 de mayo de hoy, 12 de mayo del 2020. Dice, en una encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública a docentes, se reveló que el 48% de los maestros no recibió asesoría, apoyo o acompañamiento de las autoridades educativas para la implementación del programa Aprende en Casa. Mediante un sondeo realizado por la dependencia, la Secretaría de Educación Pública,
Se reveló que hasta el 70% de los alumnos no tienen internet y de los profesores el 32.7% no tiene acceso a este servicio. Eso es grave y es información de la misma Secretaría de Educación Pública por como lo está redactando Educación Futura. En la encuesta realizada a nivel nacional participaron 302.270 docentes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y normales, así como del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México. Se reportó un avance en el programa de estudios en su grupo de alumnos superior al 70% al inicio del aislamiento voluntario. Respecto a las plataformas que utilizan para el desarrollo del programa Aprende en Casa, se reportó que 50.2% utilizan el teléfono celular para acceder a sus contenidos. Alrededor del 30% lo hacen con otros dispositivos, mediante la conexión a Internet en sus hogares. El 14.5% a través de la televisión, el 0.3% con la radio y el resto con el apoyo de otros instrumentos y materiales. A la pregunta, ¿con qué porcentaje de sus alumnos interactúa semanalmente? 247.861 docentes respondieron que interactúan entre el 90 y 100% de sus alumnos. Entre el 80 y 89% lo hacen 25.088 docentes y entre el 60 y 79% lo hacen 15.416. Entre el 40 y 59% lo hacen 9.370. Esos son los datos que ellos tienen. Pero sí es muy grave los datos que da la misma Secretaría de Educación, que el 48% de los maestros no recibió asesoría, apoyo o acompañamiento de las autoridades educativas para la implementación del programa Aprende en Casa. O bien, que mediante el sondeo que realizó la dependencia se reveló que hasta el 70% de los alumnos no tiene internet y el 32.7% de los profesores no tiene acceso a internet. Es todo, maestros, es todo. Son dos notas, una de insurgencia magisterial y la otra de educación futura. Y van relacionadas con lo del COVID, con lo del coronavirus, la pandemia, pero sobre todo van relacionadas con el programa Aprende en Casa y van relacionadas con la terquedad del secretario de Educación de concluir el ciclo escolar y lograr los aprendizajes esperados, previstos o preestablecidos en los planes y programas. Les dejo la nota. Buenas noches. A ver si se carga el video. Buenas noches.